pues en varios países de América Latina el año escolar está iniciando. ¿Mm? Y está iniciando con la misma polémica que hay en la República Dominicana. Si el año escolar debe ser virtual o si debe ser presencial, si debe ser semipresencial o debe ser un híbrido. Es las discusiones que se están dando en todos estos países de América Latina donde el año escolar se está iniciando. Lo real es que la pandemia todavía sigue atacando y salvo en algunos países que han dicho que van a iniciar el año escolar de manera presencial totalmente, pero han tomado una serie de medidas, ¿verdad?, para garantizar ese inicio del año escolar, como por ejemplo Argentina, que ha dicho que el año escolar es presencial, pero está vacunando a todos los trabajadores de la educación. Es decir, vamos a iniciar el año escolar de manera presencial, pero vamos a inmunizar a los trabajadores de la educación. Lo mismo pasa en Colombia, que está la discusión. El Ministerio de Educación colombiano ha dispuesto un híbrido dependiendo de los contagios que hay en algunos puntos. Ahí sería semipresencial, en otros sería virtual, pero en otros puntos es desde manera presencial. ¿Por qué Colombia puede hacer eso? Bueno, porque tiene un protocolo establecido y puede, dependiendo de las condiciones que se dan en cada una de las regiones, entonces el mismo protocolo es el que dice de qué manera puede ser la docencia en esa determinada región. Es lo que hemos estado solicitando para República Dominicana, que se establezca el protocolo, que diga el por qué en esta región las clases tienen que ser presencial, o por qué en este tiene que ser un híbrido, o por qué en este tiene que ser totalmente a distancia. Porque si me preguntaran, y yo sé que ellos nos preguntan, porque aquí hay gente que sabe mucho, ¿qué le van a preguntar a nosotros que no sabemos nada? Pero si me preguntaran, le dijera, bueno, yo creo que en el Gran Santo Domingo, según los numeritos que da el Ministerio de Salud Pública, el Gran Santo Domingo, como Santiago, San Francisco de Macorís, San Cristóbal, son puntos donde se ve que siempre la positividad está más alta que en todos los otros lugares. Entonces, si eso es así, bueno, pero entonces esos puntos que los pudiéramos considerar que están rojos, ¿verdad? Pero rojo a partir de cuánto, porque eso es lo que digo, que hay que establecer un protocolo. Pero diría yo que están rojos, porque, o los que están más complicados, yo diría, bueno, la docencia parece que aquí debe ser de manera a distancia, diría yo. Pero, ¿y por qué las clases en Pedernales, para poner un ejemplo, tiene que ser en forma de manera a distancia, si cuando se mide la positividad en Pedernales es una positividad que está baja, si hay un número, porque eso es lo que yo estoy diciendo, que tenemos que poner el protocolo, tiene que tener unos parámetros. Entonces, si está baja, ¿por qué no iniciar la clase presencial o semipresencial? Inclusive he dicho varias veces, esa presentación que yo hice ya está desfasada, porque hace varias semanas que nosotros habíamos hecho un estudio de las 14 provincias donde el índice de contagio era lo más bajo. ¿Y de dónde sacamos esos valores? Hoy de lo que publica el Ministerio de Salud Pública. Y decíamos, bueno, en estas 14 provincias tal vez no sean, las clases no tengan que ser presenciales, pero tampoco tenían que ser a distancia, sino que ahí podíamos entablar
algún tipo de híbrido, en algunas partes presenciales, en otras partes semipresencial, ¿eh? Y lo de la presenciabilidad también tiene varios matices, porque el decir la palabra presencial no significa que de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde estén ahí. Tampoco hemos dicho eso, ¿eh? Pero sí buscando alternativas, porque lo que le ha pasado a la República Dominicana y a todos los otros países de América Latina con respecto a las clases a distancia, lo que ha hecho es no que ha aperturado una brecha entre el sector público y el sector privado, ¿no? Sino que lo que ha hecho es una zanja. No es una brecha, es una zanja. Esa brecha la decíamos entre el sector público y el sector privado. Pero no solamente entre el sector público y privado, sino entre el mismo sector privado se ha armado una brecha y una zanja, porque hay centros educativos privados que han desarrollado su docencia de manera virtual, pero con todas las facilidades, con plataformas, sus muchachos con buenos internet, con buenos equipos, pero tenemos otros colegios que ni siquiera pudieron iniciar la docencia y que han desaparecido. Una parte de los colegios han desaparecido porque no pudieron adaptarse a los nuevos, a la nueva situación. Quiere decir que ahí entre el mismo sector privado no es una brecha, sino que se ha abierto una zanja. Pero cuando nos vamos al sector público, entonces ahí está la gran complicación. Y decíamos, es cierto que las clases por televisión se están dando. Es cierto que las clases por radio se están dando. Es cierto que los cuadernillos con una o con otra dificultad, pero están ahí. Van por el tercer cuadernillo. Sí, pero la conectividad, dijo el mismo Ministerio de Educación, de los hogares, era un 27%. Y usted sabe que esa conectividad está prácticamente implantada en los lugares urbanos, que cuando usted te va a la parte rural, no tienen la conectividad. Entonces es desigual. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que ahí estaría el cuadernillo, que es la parte más tangible. Pero ¿qué ha pasado? Yo no sé por qué la ADP no lo ha dicho, porque ya tuvieron un encuentro con los directores. Y esos directores le habían revelado que hasta el momento la deserción que se le estaba presentando estaba entre un 20 y un 30%. ¿Usted oyó? Una deserción muy alta. Pero dijeron los directores esa. Sin embargo, cuando usted conversa con algunos maestros de con cuántos estudiantes está teniendo la conexión, se le presentan dos situaciones. Primero, que no pudieron hacer contacto con todos los estudiantes que normalmente tienen un curso. ¿Cuántos estudiantes tienen un curso en República Dominicana por lo general, profesor? Bueno, dando una media, sí, en secundaria, y una media. Sí, en primaria. ¿Cuánto? En media, sí. En media una media de 40. Ajá. Y en primaria, y en básica, no menos de 30. No menos de 30. Y cuando usted conversa con ellos, lo que tienen son unos 15, 20, por ahí es que andan. Pero de esos 15 o 20 que tienen, entonces viene el asunto que muchos de esos no han podido establecer la conexión, o no le han podido llevar el cuadernillo, o no lo han podido ubicar. Vaya mirando por dónde vamos, que resulta que el Ministerio de Educación, y con razón, priorizó la malla, es decir,
es una malla priorizada, los contenidos los priorizaron, ¿verdad? Porque en un momento difícil en que no se iban a poder desarrollar todo, entonces, bueno, estos son los principales. Entonces, ya ahí hay otra merma en cuanto a la cantidad de contenido, pero todavía, aún así, de esa malla priorizada, también han tenido problemas para poder desarrollar esos contenidos. Y si usted no puede desarrollar los contenidos, entonces no va a haber logro de aprendizaje. Y si no hay logro de aprendizaje, entonces viene el signo de interrogación, que desde el mismo ministerio se están preguntando, pero ¿y cómo va a ser la promoción?